Bueno, la conferencia de esta noche es sobre la batalla de las Biblias. No vamos a ir directamente a la Biblia esta noche. Estaremos mirando la historia de esta batalla y mañana por la noche veremos en la Biblia misma. Así que no se olviden de traer sus Biblias mañana por la noche. ¿De qué se trata esta batalla? Sabrás que en el pasado la Biblia fue un tema muy importante y hubo guerras peleadas por esta Biblia, y la Iglesia de la Edad Media prohibió la Biblia. Y hoy todo el mundo parece bastante satisfecho de que todo el mundo tiene una Biblia, así que ha cambiado de actitud o ha cambiado algo más. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente es importante que conozcamos la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo con esta palabra, es porque no hay luz en ellos. En otras palabras, si no hablas de acuerdo con la palabra de Dios y si no hablas de acuerdo con el testimonio que los profetas han repetido con respecto a las acciones de Dios, que tenían que estar en armonía con la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, entonces no hay luz en ellos. Así que no vengas con algo contrario a la palabra de Dios. Apocalipsis 22, versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es bastante serio. Ahora, hoy tenemos muchas Biblias y hay montones de traducciones de las Biblias. ¿Cuál es la mejor? Te dirán que las modernas son las mejores, y sí, en muchas maneras. Con la erudición griega moderna, muchos de los versículos en las Biblias modernas tienen mejores traducciones que en las versiones antiguas, debido a un mejor conocimiento de la terminología griega. Pero si se mejora la gramática, ¿significa necesariamente que el contexto tiene que ser mejorado o cambiado? Ahí es cuando te metes en problemas. Entonces, ¿cuál es el árbol genealógico de las Biblias modernas que tenemos en el mundo hoy? Los manuscritos originales de todas las Biblias se han perdido, ya no existen. Así que todo lo que tenemos son copias de copias. Algunas de ellas son muy antiguas, algunas de ellas son menos antiguas. Y hay básicamente 3, aunque en realidad veremos que solo hay 2 corrientes de Biblias. Los que están en la base, en otras palabras, los más antiguos son todos manuscritos perdidos, por lo que todos son copias de manuscritos anteriores. Ahora, en cuanto a la Biblia que llevó a la versión King James en el idioma inglés, provienen del árbol central. Son como si fueran manuscritos perdidos del texto tradicional y provienen básicamente del siríaco de las versiones vírgenes góticas. Hay un códice W y un códice A, luego hay una gran mayoría de textos existentes que componen los manuscritos del Nuevo Testamento, y estamos hablando de 1900 manuscritos en este bloque central, del cual finalmente tenemos la versión King James y todas las demás Biblias, excepto la católica romana y la Biblia jesuita. Cada Biblia en el mundo que fue escrita antes de 1940, cada una viene de aquí. Entonces hay otras 2 corrientes, la que llevó a la versión Douay, que es básicamente la versión jesuita, y el
antepasado de la familia occidental que se perdió y el texto es una expansión de un texto original y ahí tienes la versión en latín antiguo, tienes la versión Vulgata en latín que el Papa declaró ser infalible, tienes el código D2, código E2 y la versión Douay de 1582 que fue escrita para contrarrestar la reforma, que es ese es el flujo y los manuscritos que pertenecen a la misma familia tienen el mismo texto, todos están de acuerdo en la redacción. Luego hay otro árbol que es el antepasado de la familia alejandrina y el original también se perdió, por supuesto, como vemos, y allí tienes algunos documentos interesantes y estos son relativamente nuevos, pero son documentos antiguos que se han encontrado recientemente. El Papiro 75, Códice D, son dos de ellos. Después tienes Papiro 66 y luego el más famoso de todos ellos, Código Aleph. Y de este pequeño flujo de 4 manuscritos tienes la versión revisada, la versión estándar americana, la versión estándar revisada y la nueva Biblia en inglés y todas las nuevas versiones que están saliendo en todos los idiomas del mundo basados en estos manuscritos de aquí. Así que en el bloque central tienes miles de manuscritos, pero este en particular, el Códice Aleph, es uno de los más antiguos que hay. Y por supuesto, las versiones latinas antiguas y la Vulgata también se basan en documentos relativamente antiguos. Ahora, así que todos provienen de documentos antiguos. Los más antiguos que tenemos vienen de la corriente de aquí. Lo viejo necesariamente significa bueno. Hoy igualamos antiguo con bueno, pero antiguo no necesariamente significa bueno. Ese es un punto muy importante para recordar. Si miramos el central de aquí con miles de copias en todos los idiomas del mundo, entonces este es un punto muy interesante. Si tengo una franquicia, digamos que he desarrollado una nueva marca de pollo para venderle a alguien y tengo una receta maravillosa en la que ahora basaré una franquicia y la enviaré a todos los países del mundo y ellos seguirán esta receta al pie de la letra y vamos a vender pollo con calabaza azul o lo que sea en esta franquicia. Ahora todos obtienen la receta original y la traducen diligentemente porque los alemanes la necesitan en alemán y los portugueses en portugués y el español en español, etc. Cada uno la copia con diligencia. Y ahora hay literalmente miles de copias en varios idiomas de la original que fue escrita y enviada. A lo largo de los años el original se copia tantas veces que se desbarata, por lo que todo lo que tienes son copias. Eso es todo lo que tienes. Y luego un día alguien se dice a sí mismo, ¿sabes qué? Es una receta bastante buena. Desearía poder cambiarla solo un poco y robar la franquicia para mí. Así que altera la receta y dice, hola amigos, tengo la receta original. Aquí está. La quema un poco y la hace parecer antigua y no que esto haya sucedido, pero de todos modos tiene la receta original y comienza su franquicia con la nueva receta. Ahora, todos dicen, wow, ¿cuál es ahora el original? ¿Esta o aquella? Esto es muy problemático, ahora tenemos dos, ¿cuál es la correcta? Bueno, ¿qué haces? Dices, espera un segundo, el original ha sido copiado y traducido en tantos idiomas diferentes. Vamos a conseguir el alemán, el español, el griego y y el armenio y el serbio y lo comprobaremos. Y he aquí que todos están de acuerdo con este, pero no con aquel. Entonces, ¿cuál era entonces el original? El que tiene la nube de testigos que lo respaldan, ¿sí o no? Muy bien. Y ese solo lo encontrarás en el flujo central. Hay una nube de testigos en el flujo central. O sea, solo hay 1900 documentos allí, que todos están de acuerdo. Ahora, los originales se han copiado tantas veces que han desaparecido. Pero, y ahora esto es interesante, en esta corriente de aquí hay muchos versos que han desaparecido por completo.
Y en esta corriente de aquí hay muchos versos que simplemente se han desaparecido, que están en esta secuencia de aquí. Ahora no tenemos los manuscritos originales, por lo que los seguidores de esta secuencia dicen, ajá, no estaban en el original, después de todo esto son documentos antiguos. Esta secuencia dice que no estaban en el original. ¿Ves lo que están diciendo? Pero, ¿qué pasaría si tuvieras cartas muy antiguas de los padres de la iglesia, que a menudo obviamente no se copiaron tanto como lo fue la Biblia, como un documento, y tienes cartas muy antiguas de los padres de la iglesia, muy antiguos escribiendo el uno al otro? Ahora, si le escribo una carta a mi esposa, por ejemplo, estoy sentado en este país, ella está en otro país, y le escribo una bonita carta y la animo dándole algunas citas de la Biblia, lo que todo el mundo hace, ¿no es así? Así que tenemos estas cartas antiguas y hay citas de versículos que no aparecen allí, pero las letras son más antiguas que esos manuscritos. Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Cuál sugerirías? Entonces, obviamente, las que están en línea aquí con el centro porque están citando versos que ni siquiera existen en esos. Ese es el caso, así es como es. Entonces, ¿por qué tenemos esas tres corrientes y de qué se trata? Ahora, Kurt Aland, que es coeditor de los dos textos críticos griegos más utilizados y que sin duda es el principal erudito textual en el continente europeo, propone que los textos de P75 y B, en esa corriente alejandrina, representan una revisión de un texto local de Egipto que se impuso como el texto dominante en esa área. Así que básicamente no tenemos cuatro, solo tenemos dos, y uno es solo una modificación del otro. Así que básicamente solo hay un documento en ese flujo izquierdo y ese es el texto sinaítico. Llegaremos a eso en un momento. Luego, David Otis dice, fundamentalmente solo hay dos corrientes de Biblias. La primera corriente que llevaba el texto recibido en hebreo y griego. Los manuscritos preciosos fueron preservados por tales como la iglesia de Pela en Palestina, donde los cristianos huyeron cuando en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron Jerusalén. Así que los manuscritos originales no estaban en Roma, vinieron del área cristiana, vinieron de Jerusalén, vinieron de Siria, allí donde los apóstoles predicaron. Ahí es donde los manuscritos originales estaban y ese es el lugar lógico para que estén, porque ahí es donde estaban los apóstoles, ¿no es así? Por la iglesia siria de Antioquía, que produjo una erudición eminente por parte de la iglesia itálica en el norte de Italia y también, por cierto, los cristianos en el norte de Italia recibieron previamente sus escrituras de la ruta del Medio Oriente y no de Roma. Y había un gran problema entre los ostrogodos y los de Roma, porque tenían diferentes escrituras. Muy interesante. Por lo que el norte de Italia tenía las mismas que las de las regiones del Medio Oriente. Y también al mismo tiempo por la iglesia gala en el sur de Francia y por la iglesia celta en Gran Bretaña, los prevaldenses y los valdenses y la Reforma, todos tenían los mismos manuscritos básicos. Estos manuscritos tienen de acuerdo con ellos la gran mayoría de todas las copias del texto original. Así que el flujo central se llama texto recibido o textus recepticus. Tan enorme es esta mayoría que incluso los enemigos del texto recibido admiten que 1920 de todos los manuscritos griegos son de esta clase. Casi todos son de esa clase. Luego hay una segunda corriente que es muy pequeña y está basada en manuscritos antiguos, no hay duda de eso, y representan en griego el manuscrito vaticano o códice D en la Biblioteca de Roma, y este se usó para contrarrestar la Reforma, porque dice cosas diferentes a las que los reformadores usaron. Así en la época de la Reforma el códice D se volvió muy prominente. Y luego tenemos el texto sinaítico o el códice Aleph. Ahora, ese es uno que se encontró en la región de Egipto. Les mostraré el lugar más adelante y proviene de un texto alejandrino. Así que tenemos este y fue encontrado en una fecha muy interesante. Fue encontrado en 1844.
1844. Así que este es el hallazgo más reciente de todos los manuscritos antiguos y es un documento muy antiguo. Por lo que cuando dice en sus nuevas Biblias que esta traducción se basa en manuscritos antiguos, entonces se plantea la idea de que antiguo significa bueno, ¿de acuerdo? Pero antiguo no necesariamente significa bueno, solo significa antiguo, es todo lo que significa. En latín está la Biblia Vulgata o Latina de Jerónimo, 383 después de Cristo, que es bastante antigua, y hay algunos problemas con eso, como veremos ahora también. En inglés está la Biblia Jesuita de 1582, que fue escrita en la lengua vulgar, si prefieren, para contrarrestar la Biblia de la Reforma, que luego, con grandes cambios, se ve en la Douay o Biblia Católica, que es en la que se basa la Biblia de las Buenas Nuevas y todas ellas hoy, y en inglés nuevamente en muchas Biblias modernas. La controversia actual entre la Biblia King James en inglés y la versión moderna es la misma contienda antigua que se libró entre las primeras sectas rivales de la Iglesia. Así que la Iglesia primitiva tuvo esta batalla porque estos manuscritos antiguos son diferentes y la Iglesia moderna tiene esta batalla. Así que ambas tuvieron la batalla. Hubo una batalla al principio, hubo una guerra en el medio cuando salió la Reforma, una guerra literal eventualmente sobre esta palabra, y ahora tenemos otra batalla que se avecina en nuestro tiempo, la batalla final. Esta será la última, yo creo. Esa es mi opinión. Así que la batalla se libró entre los valdenses y los papistas del siglo IV al XIII y más tarde entre los reformadores y los jesuitas en el siglo XVI. Y hoy la batalla se librará entre quien represente las Biblias que este pueblo también defendió y quien sea que representa el otro lado. Tenemos que entender que muchas de las nuevas traducciones están tomadas de manuscritos antiguos, sin duda, como ya he explicado. La gente piensa que son más fiables. No, simplemente son antiguas. De hecho, están diciendo, ahora escuchen atentamente, que un manuscrito que fue encontrado en un bote de basura en una cueva en el monte Sinaí y manuscritos cuestionables de Alejandría, donde tenías todo este ocultismo, son más confiables que los textos recibidos. Eso es lo que están diciendo. Así que estos cuestionables son más confiables. De hecho, el que se encontró en el monte Sinaí fue desechado porque había sido copiado y borrado, y a juzgar por la ciencia de mirar cuántas veces las piezas habían sido borradas y reescritas, parece que se ha borrado y reescrito en muchos lugares hasta 70 veces. De hecho, estaba tan borrado y reescrito que lo tiraron a la basura. Pero ese es el manuscrito en el que todo se basa hoy como confiable. Ahora, ¿de dónde vienen estos manuscritos? Hay un hombre llamado Orígenes, que era un antiguo iniciado. Lo encontrarás en los escritos masónicos como iniciados internos. Eso es interesante. Si encuentro a alguien elogiado en los escritos masónicos, mis oídos ponen atención. Era un crítico textual y se supone que ha corregido numerosas porciones de los manuscritos sagrados. Esto es en la antigüedad. La evidencia, por el contrario, muestra que los cambió para estar de acuerdo con su filosofía humana de ideas místicas y alegóricas. Por ejemplo, creía que el hombre era divino y por lo tanto no había solo un hombre divino que vino a esta tierra. Todos somos divinos, lo cual es una enseñanza masónica incluso hasta el día de hoy, por lo que creen que estos manuscritos en realidad fueron corrompidos. Entonces, desde el nacimiento de Cristo hasta alrededor del 400 después de Cristo aparecieron algunos evangelios gnósticos y otros escritos. Pablo hace mención de esto y dice en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que corrompen la palabra de Dios. Así que en la época de Pablo estaban corrompiendo la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, la estaban corrompiendo y la estaban corrompiendo con ideas gnósticas. Y esto es para alinearla con un pensamiento ecuménico de que todas las religiones son básicamente lo mismo y no deberíamos elevar una por encima de otra. En el 331 DC, y aquí es donde realmente comienza el problema,
Constantino ordenó una Biblia ecuménica. ¿Ves? El cristianismo decía: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todas las doctrinas con respecto al cristianismo eran problemáticas porque estaban frente al paganismo. Y por eso Constantino, quien trató de casarse con los dos, comisionó a un hombre llamado Eusebio, que por cierto era un seguidor de Orígenes, a escribir una Biblia ecuménica. Eso es cambiar la palabra de Dios usando escritos gnósticos para que sea aceptable tanto para los paganos como para los cristianos. Y eso es lo que hicieron. Pero los primeros cristianos rechazaron estos manuscritos y dijeron que no eran de Dios. Y así entraron a bibliotecas secretas y allí se quedaron, para ser desenterrados más tarde como manuscritos antiguos. Había alrededor de 50 copias hechas por Eusebio y fueron distribuidas y terminaron en gran parte en dos áreas, a saber, en Roma y en Alejandría, donde tenías los estudios esotéricos. Por ejemplo, entraremos en eso un poco más tarde. Y Orígenes creía en la llamada herejía arriana. Ahora, la herejía arriana es que Jesús no era Dios y que Dios es básicamente, si lo prefieres, una forma de Dios panteísta en todo. Entonces, básicamente también podríamos tener una chispa divina en nosotros, que es la enseñanza masónica. Ahora es interesante que el catolicismo romano afirme que es antiarrio y que peleó guerras y destruyó gente que eran arrianos. No hay evidencia, permítanme decirles ahora, que no hay evidencia histórica de que las naciones que fueron destruidas porque eran arrianas, como los ostrogodos, por ejemplo, o los vándalos, de que en realidad fueran arrianos, porque no tenemos ninguno de sus escritos. Cada pieza de su literatura ha sido destruida. Solo tenemos la palabra del catolicismo romano de que ellos eran arrianos. Pero ahora tengo algunas noticias interesantes. Recuerden que les dije ayer que los templarios tienen dos doctrinas. Una es exotérica y otra es esotérica. Una es para los goim, para el ganado, y otra es para los de adentro. Ahora, el evangelio de afuera no es arriano, pero el evangelio de adentro del catolicismo romano es arriano. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Y cómo sé que es arriano? Es porque el Papa ha declarado la Vulgata como una Biblia infalible y la Vulgata es arriana. Elimina la deidad de Cristo. ¿No es tan interesante? Entonces, ¿cuál es la batalla de batallas? La batalla es sobre Jesucristo, así como fue desde la prehistoria. La batalla es sobre el Hijo de Dios. ¿Y a quién vamos a defender? ¿A Jesús o a alguien más? Así que esta es una batalla interesante. Encuentro esta una batalla fascinante. 1481 después de Cristo, el manuscrito vaticano fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano. ¿No es interesante? Justo a tiempo para contrarrestar la Reforma. Justo a tiempo. Porque la Reforma estaba usando el texto recibido. No había otro texto. Así que ahora debes creer que hasta 1481 Dios había mantenido la verdad de la Biblia lejos de todas las generaciones hasta 1481. Todos se basaron en manuscritos incorrectos y afortunadamente el Vaticano descubrió el manuscrito correcto en 1481 para contrarrestar la Reforma. Y este manuscrito repetidamente deja de lado la deidad de Cristo y es arrianismo. Entonces esta es una doctrina de adentro, doctrina templaria, porque lo vimos ayer en la conferencia que hicimos ayer. Y probablemente sea un manuscrito que sobrevivió de Eusebio. Y por cierto, este y el que encontraron en el Sinaí son pájaros del mismo plumaje, que vuelan juntos, son muy parecidos. Por eso hay básicamente solo dos corrientes, la gran mayoría Textus Recepticus y luego esta corriente. Y luego la fecha mágica, 1844. El manuscrito sinaítico se descubre en el monte Sinaí en el monasterio de Santa Catalina. Es muy interesante. Esa es la antigua iglesia copta.
que es básicamente la Iglesia bizantina oriental. Era exactamente lo mismo que el catolicismo porque eran una y la misma, y concuerda absolutamente con un manuscrito del Vaticano y es totalmente arriano. En 1881, dos profesores de Gran Bretaña, Westcott y Hort, crearon el texto griego, y esto se basa, por supuesto, en estos manuscritos, el del Vaticano y el manuscrito del Sinaí, apoyándose fuertemente en el manuscrito del Sinaí para que no pareciera demasiado católico. ¿Están de acuerdo? No debe parecer demasiado católico porque estos eran protestantes. Bueno, mejor digamos que ellos eran supuestamente protestantes. Y la Biblia de los Testigos de Jehová cambió como resultado de esta nueva escritura. Ahora, esto fue a principios del siglo XX, cuando estas cosas comenzaron a surgir y los Testigos de Jehová no tenían otra Biblia que la King James, por lo que un día se les dijo que tomaran sus Biblias y a medida que llegaban se les dio un grueso bolígrafo negro y se les dijo, ahora modifiquemos la King James. Zap, lo que sea, y tacharon. No tenían su Biblia. No existía a principios de 1900, así que los Testigos de Jehová fueron los primeros en tachar grandes secciones de la Biblia. Les mostraré mañana por la noche lo que tacharon. Y debe enfatizarse que por lo tanto la discusión no es entre un texto antiguo y uno reciente, sino entre dos textos antiguos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el argumento. Y bueno, ahora es interesante. Tyndall, por supuesto, usó el texto recibido y esto realmente irritó al Vaticano porque el otro aún no había sido encontrado, por cierto, y usó el texto recibido en su Biblia y le decía al Papa, si Dios perdona mi vida antes de muchos años, haré que un niño que maneja el arado sepa más acerca de las Escrituras que tú. Esa fue una gran declaración. Una vez más, me gustaría reiterar que el argumento no es King James versus otras versiones. El argumento es texto recibido, textus recepticus, versus la pequeña corriente que viene del Sinaí y el Vaticano. Ese es el argumento. Por cierto, cualquier Biblia en cualquier idioma que existiera antes del siglo XX es texto recibido. Así que si vas a Serbia tienes el texto recibido. Si vas a Grecia tienen el texto recibido en griego. Si vas a cualquier país del mundo, la Biblia luterana, cualquier Biblia, todas están basadas en el texto recibido. Pero después de 1900, las modernas ya no se basan en ese texto. Bueno, cuando surgió esta Biblia, los jesuitas fueron llamados para ayudar en la gran crisis, porque ahora estaba claro que la enseñanza de Roma no estaba de acuerdo con la Biblia. Y esta es una de sus declaraciones. Nota lo que escribieron los jesuitas. Debemos socavar la Biblia de los protestantes y destruir sus enseñanzas. La reina de Inglaterra, dándose cuenta del daño que la Biblia jesuita podría hacer, llamó de Europa a Bessá, que estaba con Juan Calvino, para ayudar a Cartwright a escribir este nuevo manuscrito. Se apoderó de los manuscritos griegos y latinos del texto recibido y le dio a la Biblia jesuita el golpe y entonces estalló la guerra. Por lo que finalmente enviaron a la Armada Española contra Inglaterra para hacer guerra. Y vinieron con 136 barcos armados con 50 cañones y toda Inglaterra tenía 30 miserables barcos. Vinieron estas enormes galeras, iban a aplastar Inglaterra a causa de esta Biblia. Bueno, Sir Francis Drake se levantó esa mañana, debió estar muy nervioso, pero ¿qué encontró? Había surgido una tormenta en la noche y las galeras españolas yacían destrozadas en las costas tan altas como Escocia, toda la flota destruida en la tormenta. Y todo lo que tuvo que hacer fue limpiar. Y desde ese día Inglaterra se convirtió en una gran potencia marítima. Eso es historia. Ahora, ¿qué dijeron los jesuitas sobre la Biblia? Aquí está la cita.
Luego la Biblia, esa serpiente que tiene la cabeza erguida y los ojos destellantes, nos amenaza con su veneno mientras se arrastra por el suelo. Debe ser transformada en una vara tan pronto como podamos agarrarla. Durante los 3 siglos pasados este áspid cruel no nos ha dado reposo. Tú bien sabes con qué pliegues nos entrelaza y con qué colmillos nos roe. Ellos odiaban la Biblia. El catecismo jesuita, ahí está la cita, dice, pregunta, ¿y si las Sagradas Escrituras mandan una cosa y el Papa otra contraria a ella? Respuesta, las Santas Escrituras deben ser descartadas. ¿Qué es el Papa? Él es el vicario de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y solo hay un tribunal que pertenece a Dios y al Papa. Eso es toda una declaración. Ahora, ¿qué dice la masonería? Siempre es bueno tener los documentos comparativos. Moral y Dogma, La Fuente, página 818. Con respecto a la Biblia, Pike escribe, la lectura absurda de la Iglesia establecida, tomando literalmente el lenguaje figurativo, alegórico y mítico de una colección de libros orientales de diferentes épocas. Eso es bastante despectivo. La locura de considerar los libros hebreos como si hubieran sido escritos por el intelecto duro y práctico, poco imaginativo de la Inglaterra de James I y la solidez intolerante del presbiterianismo escocés. ¡Wow! No le gustaba esa traducción, la odiaba. ¿Y cómo se sentía acerca de los templarios y la versión jesuita? Lo mejor para tener éxito, y cuando los partisanos, los templarios, simpatizaban con los lamentos por los credos destronados. Ellos simpatizaban con el paganismo y alentó las esperanzas de nuevos cultos, prometiendo a todos la libertad de conciencia y una nueva ortodoxia que debería ser síntesis de todos los credos perseguidos. Para que veas que la masonería odia el texto recibido. Lo tienen en su logia puramente como un símbolo. Es tan inteligente, es tan diabólico. ¿No es así? Olvídalo. Remontándonos a la época de la iglesia primitiva, encontramos versiones coptas, latinas, sirias y circularon mucho antes de que apareciera la del Vaticano. Así que vienen 2 profesores de Cambridge que ni siquiera creían en la inspiración verbal de las Escrituras, Westcott y Hort, y van a cambiar todo ahora. Por cierto, la Biblia de Jerónimo, que es la que se usa en el Vaticano, la Vulgata latina, ¿cómo podría Elvidius, su contemporáneo, haber acusado a Jerónimo de emplear manuscritos griegos corruptos si Elvidius no hubiera tenido manuscritos griegos puros? Así que mientras Jerónimo escribía esta Biblia latina, otros eruditos ya decían, oye, estás usando manuscritos corruptos para esto, así que esta batalla es una batalla antigua, no es una batalla nueva. Por lo que estas versiones revisadas se basan en manuscritos de Egipto que definitivamente fueron corruptos. Eso es lo que la mayoría de los críticos dicen. Uno de los más grandes críticos de todos los tiempos es Dean Burgon. Y cuando este gran hombre murió, entonces la corrupción se afianzó. Él era un bastión. Burgon escribe, el trabajo de los evangelistas y apóstoles reconocidos como la contraparte necesaria y el complemento de la antigua escritura de Dios se convirtió en el Nuevo Testamento. Y luego dice, este recibió una recepción tan buena como la de Jesucristo mismo. Ellos clavaron a Jesús en la cruz. ¿No clavarían su propia palabra en la cruz también? Eso es básicamente lo que dice. Incansable malicia y ataques implacables contra la palabra de Dios desde el principio. ¿Y qué dice sobre estos manuscritos que fueron encontrados? Él dice, oponemos los hechos a su especulación. Ellos exaltan B, Aleph y D8, porque en sus propias opiniones estas copias son lo mejor. Tejen redes ingeniosas e inventan teorías sutiles, porque su paradoja de unos pocos contra muchos requiere ingenio y sutileza para su apoyo. Muy buen escritor, él los desarmó. Estoy absolutamente reacio a creer, continúa Dean Burgon, parece tan groseramente improbable que al final de 1800 años, 995 copias de cada 1000, supongamos, resultarán poco fiables.
y que las 2, 3, 4 o 5 que quedan, cuyo contenido todavía ayer era tan bueno como desconocido, se descubrirá que han retenido el secreto de lo que originalmente inspiró el Espíritu Santo. Interesante punto de vista. Continúa diciendo que mientras tanto debe pensarse que esos guías ciegos, esos engañados, quienes ahora, si pudieran persuadirnos de volver a esos mismos códices de los que la Iglesia ya se había purificado, volver a esos antiguos manuscritos, y él toma a Tischendorf, el hombre que descubrió este manuscrito, lo desarma, desbarata a Trismegistus y a Hort, y muestra que él está completamente en desacuerdo con su erudición. Y luego con esa interesante declaración, ¿quién, sino aquellos con simpatías católicas romanas, podrían alguna vez estar complacidos con la noción de que Dios preservó el verdadero texto del Nuevo Testamento en secreto durante casi 1000 años y luego finalmente lo entregó al pontífice romano para que lo guarde a salvo? Eso es a lo que se reduce, literalmente a eso se reduce. El doctor Hosty cita del doctor Salmon. Dice, naturalmente, Hort consideró estos manuscritos como los más confiables, que da las lecturas reconocidas por Orígenes. ¿Ves? Eso es lo que hizo. Hort, el profesor de Inglaterra, era un seguidor de Orígenes. Y tendremos que demostrar eso. No podemos simplemente hacer declaraciones como esta. Siempre serás mi amigo, pero ya no puedo ignorar las críticas. Este es el doctor Frank Lockstone, F. Lockman, uno de los grandes traductores. No puedo refutarlos, y querido hermano, no tengo nada contra ti, pero lo único que puedo hacer bajo Dios es renunciar a todo apego a la nueva Biblia estándar americana. Así que aquí está uno del comité separándose personalmente. Bueno, vamos a Alejandría y veamos lo que podemos encontrar. Aquí está la estatua de Horus, el secreto de los iniciados. Horus e Isis y Dionisio. Estos secretos se mantuvieron vivos en Alejandría y la biblioteca alejandrina era mundialmente famosa por sus documentos ocultistas. Entonces, por supuesto, los primeros cristianos que estaban basados en la Biblia se deshicieron de ese terrible lugar de información y quemaron la vieja biblioteca alejandrina hasta los cimientos, lo que fue una catástrofe para el mundo ocultista. Bueno, afortunadamente la UNESCO, esto es muy interesante, la UNESCO, cuya constitución fue escrita por un miembro de Skull and Bones, solo para que ustedes sepan, decidió restaurarla y reconstruirla, exactamente en el mismo lugar donde está hoy, y las lámparas que han puesto tienen cosas interesantes en ellas, como angelitos llevando cornucopias que discutimos ayer. Si vas a ver la biblioteca, es enorme y tiene todas las inscripciones paganas que tenía la biblioteca original. Está hecha de acuerdo con el modelo. Todos los petroglifos paganos y los antiguos símbolos de adoración al sol están en ella. Y este es Demetrio de Valerium, el fundador de la biblioteca alejandrina. Todavía tiene algunos de los manuscritos antiguos que se salvaron. Aquí tienes papiro del signo del zodiaco, algo que la Biblia prohíbe. Aquí tienes un pedazo del libro de los muertos, que es el libro egipcio de los muertos, que es la contraparte de lo que la Biblia enseña. Exalta al Dios de los muertos, la Biblia exalta al Dios de los vivos. Entonces tienes estos petroglifos aquí que son demasiado repugnantes, así que vámonos. Y tienen las deidades en sus hexágonos y Sócrates, y el antiguo místico Sócrates, por supuesto, murió por beber cicuta. Él era un iniciado y reveló algunos de los secretos, y de acuerdo con el juramento, si lo haces, puedes morir de la copa de veneno si lo deseas, o podrían cortar su garganta de oreja a oreja y arrancar su lengua de su boca. Él eligió la cicuta, los muertos son exaltados, esta biblioteca es absolutamente enorme, uno ni siquiera puede imaginar lo grande que es. Hice un pequeño video, echemos un vistazo, solo para darte una idea del tamaño. Es absolutamente enorme y todos los símbolos paganos interesantes están ahí. Una réplica total de lo que una vez debió haber existido allí.
Esto solo para mostrar que yo estaba allí, porque de lo contrario la gente piensa que no. Estaba filmando de lo alto de la biblioteca. Fue inaugurada por Mubarak en 2002. Recién inaugurada. Tuve que ir a verla, tuve que ir a fotografiarla. Y aquí tienen una estatua de Prometeo con el fuego. De acuerdo con los escritos ocultos, ese es Lucifer, el portador de luz, y algunos de los símbolos en las paredes de los muros. Ahora, echemos un vistazo a algunos de los manuscritos que, según Roma, son esenciales para entender el Evangelio. Y Roma colocó la Biblia, y por cierto, solo el Textus Recepticus en el índice de libros prohibidos. No colocaron su Vulgata en el índice de libros prohibidos. Es la Biblia protestante la que pusieron allí. La iglesia primitiva de Antioquía, como ya he dicho, usó estos manuscritos sirios y este es un libro que está prohibido por Roma. La Septuaginta, por otro lado, fue hecho para Alejandría, para la biblioteca allí, en 285 a.C. Entonces, datos interesantes, los libros apócrifos, eso significa cosas ocultas. El Concilio de Trento dijo lo siguiente en 1546. Quien no reciba como sagrados y canónicos todos estos libros y cada parte de ellos, como se leen comúnmente en la Iglesia Católica y están contenidos en la antigua edición Vulgata latina, o despreciará consciente y deliberadamente las tradiciones antedichas, que sea maldito. Así que dijeron que debemos aceptar todos estos manuscritos. Repasémoslos brevemente. Vayamos a Tobías 6, versículos 4 al 8, donde dice: Abre el pescado y toma el corazón, el hígado y la hiel. Si un demonio o un espíritu maligno molesta a alguno, debemos hacer un humo ante el hombre o la mujer y ya no será molestado. En cuanto a la hiel, es bueno ungir al hombre que tiene mancha blanca en sus ojos y será sanado. Así que si quieres ahuyentar a los demonios, espíritus malignos, agita la hiel de un pez y haz humo del mismo y desaparecerá. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Hechos 16, versículo 18 dice, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Así que él no usó la vesícula biliar de un pez. Tobías 12, 9 dice, porque la limosna libra de la muerte y purgará el pecado. Oh, eso es bueno para que puedas pagar para que te quiten tus pecados. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Dos doctrinas opuestas, ¿cuál es la correcta? ¿Crees que puedes comprar tu camino al cielo? Oración a los muertos, Macabeos 12, 43 al 46. Porque si no hubiera esperado que los muertos fueran resucitados, habría sido superfluo y vano orar por los muertos, por lo cual hizo la reconciliación por los muertos para que fueran liberados del pecado. Así que puedes orar por los muertos para que sean liberados del pecado. Esto es paganismo. Primera de Juan 1:7 dice, Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay tal cosa. Eso nos lleva a la Biblia Vulgata, 1545-1563, que fue la que fue declarada infalible. ¿Qué dice la Vulgata? Nuestra Biblia dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. La Douay, que está basada en la Vulgata, dice que toda escritura inspirada por Dios es provechosa, por lo que solo algunas escrituras son inspiradas. Hebreos 11:21. Jacob adoró mientras se inclinaba sobre su bastón. La Vulgata dice, Jacob adoraba la punta de su vara. Eso significa que puedes orar a una reliquia, puedes orar a una estatua, de ahí es de donde obtienen su doctrina. También dice en Apocalipsis, en el texto recibido, benditos son este es el Códice Vaticano, benditos los que lavan sus vestiduras. Pero la King James dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Los rollos del Mar Muerto. Estos escritos fueron meticulosamente copiados por los esenios. Los manuscritos antiguos que copiaron eran exactamente como los que se encuentran en la Biblia hoy.
por lo que demostraron que la Biblia no había cambiado en todo este tiempo. Y estos manuscritos eran muy emocionantes. Pero luego se han encontrado algunos otros manuscritos interesantes, además de este famoso que se encontró cerca de Alejandría, y que es toda una serie de evangelios gnósticos. Y la revista Time informó sobre estos hace algún tiempo. Palabras de las últimas 46 escrituras desenterradas cerca de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, cambiaron la visión del cristianismo primitivo. Ahora, curiosamente, Egipto era la sede de la ciencia oculta, y estos fueron enterrados para mantenerlos a salvo de quienes, obviamente del cristianismo primitivo que destruyó esa antigua biblioteca pagana y estos manuscritos. Ahora se han encontrado desde 1945 y están cambiando la visión del mundo. Algunos budistas dicen, si hubiéramos sabido que el cristianismo tenía tales manuscritos, ni siquiera habríamos sido budistas. ¿Qué dicen estos manuscritos? Estos son los llamados evangelios perdidos que son tan famosos hoy. Tienes el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro y todos estos maravillosos manuscritos arrojando luces sobre lo que los primeros cristianos creían. Bueno, había ebionitas, había marcionitas, había agnósticos, tomasinos, todos ellos básicamente creían en la deidad del hombre y la deidad no exclusiva de Jesucristo. Todos ellos. Leamos lo que el evangelio de Pedro, que fue desenterrado, tenía que decir. Y dime si crees que esto es digno de confianza. Vamos a leerlo. Por cierto, estos escritos gnósticos son apócrifos y por lo tanto son secretos. La cruz habló y caminó. Jesús había muerto el día antes de pronunciar sus últimas palabras. Mi poder, oh poder, me has abandonado. Su cuerpo fue bajado y colocado en la tumba, pero ahora, como el sábado amaneció, ¿qué día es ahora el día de reposo? Aquí el domingo se ha convertido en el día de reposo. El domingo como día de reposo se guardaba solo en Alejandría, en el reino egipcio y en Roma. El resto del mundo guardaba el día de reposo, el séptimo día, por lo que en este día de reposo se ha trasladado al domingo. El amanecer del sábado vino la gran voz desde el cielo. ¿Es digno de confianza? Bueno, veamos qué tan digno de confianza es el resto. Una gran voz vino del cielo y 2 hombres descendieron. La piedra bloqueando la tumba se removió por sí sola. La Biblia no dice eso. Y mientras los soldados romanos se quedaron boquiabiertos, 3 hombres emergieron de la tumba, 2 de ellos apoyando al otro. Oh, Jesús no podía caminar cuando salió. Su resurrección no fue tan gloriosa. Con una cruz siguiéndolo. Oh, todo por sí misma. ¿Fue la cruz enterrada con él? No, la cruz caminó detrás. ¿Por qué? Porque hicieron de la cruz un símbolo muy prominente en esos días. Las cabezas de los 2 alcanzaron el cielo, pero la cabeza del que estaban guiando se elevó por encima del cielo. Y ellos escucharon una voz. ¿Les has predicado a los que están durmiendo? Así que aquí tenemos la doctrina de la predicación a los muertos y la respuesta vino de la cruz. Sí. ¿Confías en este evangelio? Si lo haces, siento pena por ti. Creo que pertenece donde ese otro fue encontrado, en la basura. Déjame llevarte al Sinaí. Bueno, estaba interesado en ir a algunos lugares donde este manuscrito, este famoso manuscrito en el que se basan todas las traducciones modernas, se encontró. Aquí está el protectorado de Santa Catalina, es el monasterio, el famoso monasterio. Aquí están los cráneos de los monjes que estaban activos allí. Y si quieres, puedes rezarles y recibir una bendición, aparentemente. Ellos te responderán. Yo no vi ninguna posibilidad de contestarme. No tenían respiración en ellos, pero sin embargo, puedes si quieres. Esto es Sinaí, eso dicen. Y en la iglesia encuentras los símbolos del sol y la luna y todos los símbolos paganos, la famosa biblioteca del Sinaí, donde se encontró esto, donde tienes todos estos escritos a mano, antiguos códices, estos manuscritos antiguos y el famoso Codex Sinaiticus, que fue encontrado por Tischendorf en 1844. Así que ahí lo tenemos. Así que fue entregado a eruditos católicos en 1844 y de la Universidad de Leipzig. Fecha interesante.
Ese es el Codex Sinaiticus, ahí tienes algunos de los manuscritos antiguos que están en ese lugar y algo de historia interesante sobre este monasterio. El trato benévolo del monasterio del Sinaí por parte de los árabes nunca fue destruido por los árabes, por lo que el Islam no tuvo ninguna pelea con ellos. Que tomaron la península en el siglo VII se debe a la patente de Mahoma y su protección con derechos y privilegios que el profeta Mahoma, fundador del Islam, otorgó a los monjes del monasterio de Sinaí. Así que Mahoma protegió este monasterio. ¿Quién más lo protegió? Bien, aquí hay otro documento interesante. Napoleón Bonaparte, que era un francmasón de grado 33. Por cierto, si existía tal cosa en esos días, su hermano era el gran maestro en España y él era un gran francmason. Aquellos grados aún no existían en esta etapa hasta ese grado, pero él era uno de los más altos iniciados. Protegió el monasterio. Gente interesante protegió este monasterio. Estos son los famosos 4 evangelios del Codex Sinaiticus. Ese es mi amigo allí. Vamos al monasterio y algunas de las pinturas en el monasterio. Y luego este arbusto fascinante por aquí, con toda esta gente haciendo fila para orar frente a este arbusto. Este es un arbusto famoso. De hecho, este arbusto ha sobrevivido durante miles de años y nunca ha sido regado. Nunca ha sido regado. De hecho, es uno de los arbustos más famosos de la historia del mundo. Es la famosa zarza ardiente al que se inclinó Moisés, según dicen. Nos dijeron que nunca se había regado. Estaba preguntando qué era esa tubería allí, pero insistieron en que era una tubería muerta, que no había agua en la zarza, así que me preguntaba si tal vez había otra detrás. Sin embargo, puedes rezar a la zarza y puede darte una bendición. No quería rezarla y pensé que tal vez tocarla ayudaría, pero no he sentido nada desde entonces. Ahora, este es el tipo de paganismo que se está enseñando allí. ¿No es increíble? Donde quiera que la llamada contrarreforma iniciada por los jesuitas se apoderó del pueblo, se suprimió la lengua vernácula y se mantuvo la Biblia fuera del alcance de los laicos. Tan ansiosos estaban los jesuitas por destruir la autoridad de la Biblia, el papa del papel de los protestantes, así lo llamaban, como lo llamaban desdeñosamente, que ni siquiera se abstuvieron de criticar su autenticidad y valor histórico. Los jesuitas hicieron la guerra contra la Biblia protestante. Antes de que los ingleses pudieran seguir el camino del continente y ser llevados a la cuestión de su gran Biblia inglesa, el curso de sus pensamientos debe cambiar. Mucho tenía que hacerse para desacreditar a sus ojos la Reforma, su historia, sus doctrinas y documentos que ellos consideraban la gran obra de Dios. Esto es lo que tenían que hacer, tenían que destruir este pensamiento. Ahora, una declaración muy interesante, y veremos de quién viene en un momento. A pesar de toda la persecución con la que se ha encontrado en los jesuitas, este es un católico romano hablando. No han abandonado Inglaterra, donde hay un mayor número de jesuitas que en Italia. Tomen nota. Mayor número de jesuitas que en Italia. Hay jesuitas en todas las clases de la sociedad, en el parlamento, entre el clero inglés, entre los laicos protestantes, incluso en las estaciones superiores. No puedo comprender cómo un jesuita podría ser un sacerdote protestante o cómo un sacerdote protestante podría ser un jesuita, pero mi confesor silenció mis escrúpulos diciéndome omnia munda mundes, y que San Pablo se convirtió en judío para poder salvar a los judíos. Por lo tanto, no era de extrañarse si un jesuita fingiera ser protestante para la conversión de un protestante. Pero preste atención, le ruego que descubra la naturaleza del movimiento religioso en Inglaterra llamado puseyismo. El clero inglés estaba formalmente demasiado apegado a sus artículos de fe como para ser sacudido por ellos. Podrías haber empleado en vano todas las máquinas puestas en marcha por Bossuet y los jansenistas de Francia. Esos son los que estaban detrás de la Revolución Francesa, los jesuitas y todo eso, para reunirlos con la Iglesia romana, por lo que los jesuitas de Inglaterra probaron otro plan. Esto fue para demostrar desde la historia y la antigüedad eclesiástica la legitimidad del uso de la Iglesia inglesa, de donde a través de los esfuerzos de los jesuitas escondidos entre su clero podrían surgir una estudiosa atención a la antigüedad cristiana. ¿Quién escribió esto?
¿Quién escribió esto que los jesuitas eran los sacerdotes en las iglesias protestantes? Fue Descantes, sacerdote de Roma, profesor de teología, censor teológico oficial de la Inquisición. El mismo hombre nos dice que era así. Ahora, se sabe que el romanismo ha entrado recientemente en la Iglesia de Inglaterra. Antes de 1833, si se celebraba la misa como la celebran hoy, eso era anatema. Si hacían las cosas y decían las cosas que dijeron entonces, eso era un anatema. Después las cosas cambiaron. Newman, líder del movimiento de Oxford, esa es su universidad. Solo a través de la iglesia inglesa puedes actuar sobre la nación inglesa. Deseo, por supuesto, que nuestra iglesia sea consolidada con y a través y en tu comunión por su bien, y por tu bien y por el bien de la unidad. Él y sus asociados creían que el protestantismo era el anticristo. Muy bien. Faber, uno de los asociados de Newman, también está en el movimiento de Oxford. Dijo: el protestantismo está pereciendo. Lo que hay de bueno es que la misericordia de Dios sea reunida en los graneros de Roma. Toda mi vida, si Dios quiere, será una cruzada contra la herejía detestable y diabólica del protestantismo. Así que aquí hay una guerra en la iglesia inglesa. Él dijo: creo que el anticristo será infiel y surgirá de lo que se llama protestantismo. Entonces él solo se da la vuelta, y la iglesia de Roma e Inglaterra se unirán para oponérsele. Cosas fascinantes. Apocalipsis 13:18. Ellos no cambiaron el número 666, pero en la versión revisada tiene una nota al pie que dice, y su número es 616. Esto es interesante. Ahora vamos con estos dos caballeros, Westcott y Hort. Estos son los que escribieron basándose en el manuscrito antiguo, el texto griego en el que se basan todas las traducciones modernas. ¿Quiénes eran estos dos caballeros y en qué creían? Ahora todo lo que voy a decir sobre ellos proviene de libros escritos por los hijos de Westcott y Hort, publicando sus propias cartas. Así que esto no es lo que alguien dice de ellos, sino que ellos mismos dicen lo que creen. Esto es de su misma boca. Es maravilloso tener citas como esa. Probablemente desearían no haberlo hecho nunca después de esta conferencia. Tanto Hort como Westcott rechazaron la idea de la infalibilidad de la Biblia, llamando a la doctrina de la expiación sustitutiva, que Jesús murió por ti, la llamó inmoral. Negó la historicidad de Génesis, alabaron a Darwin y negaron la divinidad de Cristo. ¿Te suena familiar? ¿Quiénes eran estas personas? El profesor Westcott y Hort. Westcott nació en 1825, Hort nació en 1828, eran miembros de la Iglesia Amplia o la Alta Iglesia, parte de la Iglesia de Inglaterra. Se hicieron amigos durante sus días de estudiantes en Cambridge, trabajaron juntos. Westcott se convirtió en obispo de Durham y Hort es mejor recordado como profesor de divinidad en la Universidad de Cambridge. Bueno, sus doctrinas son tan jesuitas que no me sorprendería si fueran dos de estos ilustres caballeros. Como veía Hort la evolución, él dice que el comienzo de un individuo es precisamente tan inconcebible como el comienzo de las especies. Ciertamente me sorprende encontrarte diciendo que no has visto hechos que apoyen un punto de vista como el de Darwin. Pero él era un darwinista y dice que tu libro me llevó a la conclusión de que se debe suponer algún tipo de desarrollo. Así que él era darwinista. Esta es una carta de Hort a Macmillan. Él escribe: otra última palabra sobre Darwin. No dejaré que el tema caiga apresuradamente o, para hablar más correctamente, no me dejará caer. Y por eso sigue diciendo que es darwinista. Aquí hay otra carta de Hort a Westcott. ¿Has leído a Darwin? ¿Cómo me gustaría hablar contigo al respecto? Y otra carta a Ellerton. Pero el libro que más me ha cautivado es Darwin. Otra carta de Hort a Ellerton. No tenía idea hasta las últimas semanas de la importancia de los textos. Estos son los nuevos que ya se habían encontrado. Habiendo leído tan poco testamento griego y arrastrado con el villano Textus Receptus. Así que llama al texto recibido villano. Pienso en ese vil Textus Receptus. ¿No suena como un jesuita que odiaba el texto recibido, que lo llamó esa áspid, esa serpiente? Apoyado por completo en manuscritos tardíos. Aquí viene su argumento: el texto sinaítico era temprano. Es una bendición que los haya tan tempranos.
Luego Hort al reverendo Ellerton. Uno de los resultados de nuestra charla, que también puedo decirle, Westcott y yo vamos a editar el texto griego del Nuevo Testamento dentro de 2 o 3 años, si es posible. Y él habla de Lachmann y Tischendorf, quienes proporcionan los materiales, y dice, nuestro objetivo es proporcionar a los clérigos en general, escuelas, etc., un texto griego portátil que no se desfigurará con corrupciones bizantinas. En otras palabras, no contendrá lo que contiene el texto recibido. ¿Cómo van a hacer esto? Otra carta Westcott a Hort. En cuanto a nuestra propuesta de recesión del texto del Nuevo Testamento, nuestro objetivo debería ser, supongo, preparar un texto para uso común y general. Con tal fin en vista, ¿no sería mejor introducir solo ciertas enmiendas? Solo cambiarlo un poco aquí y un poco allá en el texto recibido y tomar nota en el margen de las que parecen probables o notables al estilo Griesbach. Si lo cambiamos completamente, estos británicos se pondrán nerviosos. Cambiemos aquí y allá y escribamos en el margen lo que creemos que es importante, para que cuando lo lean y lean el margen del manuscrito digan, oh sí, vemos que esto probablemente no debería estar, debido a que un antiguo manuscrito corrupto no lo tiene. ¿Ves lo que quiero decir? Eso es lo que han decidido. Me siento profundamente deshonrado por hacer circular lo que siento que son copias falsificadas de las Sagradas Escrituras, que es una referencia a la versión autorizada, y estoy muy ansioso por proporcionar algo que los reemplace. Este no puede ser un texto que se base únicamente en nuestro propio juicio, incluso si no fuéramos demasiado inexpertos para hacer uno. Así que está dispuesto a escribir otra Biblia por sí solo, pero debe estar respaldada por una preponderancia clara y obvia de evidencia. El margen dará un amplio espacio para nuestro propio ingenio o principios. Por eso sugiero que cuando lea los márgenes desconfíe por completo de ellos. Mi deseo sería dejar el texto recibido popular, excepto donde está claramente equivocado, en su opinión, por supuesto. Y luego dice algo interesante. Westcott, Gorham, Benson, Bradshaw, Lord y yo hemos iniciado la Sociedad para la Investigación de Fantasmas. Eran espiritistas y todas las apariencias y efectos sobrenaturales, estando dispuestos a creer que tales cosas realmente existen y deben ser discriminadas de los engaños y meros delirios subjetivos. Y lo llamaron todo tipo de nombres, club de gallos y toros, etcétera, etcétera. Y a partir de esto se desarrolló una sociedad increíble. En 1882 se fundó la Sociedad para la Investigación Psíquica. En efecto, era una combinación de esos grupos que ya trabajaban de forma independiente y trabajaban con telepatía, clarividencia, etc. Y esto es sabiduría oculta antigua. Y la Sociedad Fantasma de la Universidad de Cambridge fue fundada por nada menos que Edward White Benson, futuro arzobispo de Canterbury, junto con esas personas ilustres, y Darwin también asistió. Ahora, esta sociedad, la Sociedad para la Investigación Psíquica, es también la sociedad que dirige el lado esotérico del movimiento de la nueva era hoy. Con su canalización y su comunicación con el mundo de los espíritus, todas estas cosas están ahí. Entre las numerosas personas y grupos que a mediados del siglo XIX estaban haciendo averiguaciones, allí verás a Edward White Benson, arzobispo de Canterbury. Su hijo A.C. Benson se encontrará en el año 1851 con el siguiente párrafo. Entre las diversiones de mi padre en Cambridge estuvo la fundación de una sociedad fantasma. Y luego personas como Lightfoot y Westcott y Hort estaban entre los miembros. Allí está. Él entonces siempre estuvo más interesado en los fenómenos psíquicos y de lo que le gustaba admitir. Muy bien, así que la evolución de los mediums tradicionales a la canalización contemporánea ha sido gradual. El espiritismo original comenzó en 1848, luego vino la Sociedad de la Investigación Psíquica en Gran Bretaña y luego Elena Petrovna Blavatsky tomó esto y continuó, y ella es la que escribió Lucifer es el Logos, la serpiente, el Salvador. Satanás es el único Dios de este planeta.
Eso es lo que ella escribió, de ahí es de donde vino. La doctrina secreta viene de este grupo. Ahora, ¿pertenecían a otras sociedades secretas? La respuesta es sí. Hort era miembro de una sociedad secreta. Él encontró tiempo para asistir a la reunión de varias sociedades. En junio se unió a la misteriosa Compañía de los Apóstoles. Siguió siendo siempre un miembro agradecido y leal del club secreto que ahora, en 1896, se ha hecho famoso por la cantidad de hombres distinguidos que han pertenecido a él. En su época, el club se revitalizó de alguna manera y él, o sea, Hort, fue el principal responsable de la redacción del juramento que obliga a los miembros a una conspiración de silencio. ¿Pertenecía a una sociedad secreta, sí o no? Sí. Lo que los une al silencio. ¿Les suena esto masónico, sí o no? Bueno, el primer ministro de Inglaterra también estuvo allí y escribió la Constitución para la Liga de Naciones, donde insistió en que todas las religiones deberían volverse una y escribió una solución esotérica a eso, lo que también es masónico. Así que estas personas eran masones. Ahora, ayer vimos que los altos iniciados creen que ¿quién es Dios? El diablo es Dios, Satanás es Dios, Lucifer es Dios. Entonces, señor Hort, ¿va a reescribir la Biblia mientras cree que Lucifer es el Hijo de Dios? ¿No significa eso que Jesús debe ser menos de lo que es? ¿Sí o no? ¿No querrían reescribir la Biblia para que Jesús quedase fuera de su constitución? ¿Sí o no? Bueno, ¿encontramos eso hoy o no? Esa es la pregunta. No la voy a contestar esta noche, la responderemos mañana. Lo veremos por nosotros mismos. Traigan sus Biblias y echemos un vistazo. 1854. Hort al reverendo John Ellerton. Estoy de acuerdo con usted en pensar que es una lástima que Morris repudie verbalmente el purgatorio, pero estoy total e incondicionalmente de acuerdo con él en los 3 puntos cardinales de la controversia: que la eternidad es independiente de la duración, que el poder del arrepentimiento no se limita a esta vida. ¿Puedes creer esto? Él cree en el purgatorio y que puedes arrepentirte en el otro lado, que no se revela si todos finalmente se arrepentirán o no. La moderna negación de la segunda tiene, supongo, más que ver con la desespiritualización de la teología que casi cualquier cosa que pueda ser nombrada. Ok, él creía en la doctrina católica romana del purgatorio. ¿Dice algo más aquí? Aconsejando a un joven estudiante, le escribió: la idea de la purgación, el purgatorio quemando tus pecados en el otro lado, de la limpieza como por fuego, me parece inseparable de lo que nos enseña la Biblia. Así que, ¿está enseñando la doctrina jesuita o está enseñando doctrina protestante? Dígame usted. Está enseñando doctrina jesuita, pero es muy inteligente decir que es protestante para que los protestantes acepten su Biblia, porque esta Biblia ahora viene de la pluma de un protestante. Si no lo sabes. Nos enseña acerca de los castigos divinos y aunque poco se dice directamente sobre el estado futuro, me parece increíble que los castigos divinos cambien en este sentido su carácter cuando se acabe esta vida visible. Así que él cree en el purgatorio. ¿Qué dice de la expiación? ¿Que Jesús murió por ti? Bueno, aquí está su carta en Life, volumen 1, página 322. Creo que te mencioné antes del libro de Campbell sobre la expiación, que es invaluable en la medida de lo posible, pero desafortunadamente él no sabe nada excepto teología protestante. ¿Está bien? ¿Qué dice? Carta de Hort a Westcott. Estoy completamente de acuerdo. Corregir una palabra con lo que dices allá sobre la expiación, habiendo creído durante muchos años que la unión absoluta del cristianismo, o más bien del hombre, con Cristo mismo es la verdad espiritual de la cual la doctrina popular de la sustitución es una falsificación inmoral y material. ¡Wow! Entonces, Jesús murió por ti es una doctrina inmoral. Más bien, lo que es moral es que nos volvamos uno con el Cristo y nos convirtamos en Dios. Eso es moral. Ahora, ¿quién enseña eso? ¿Los jesuitas y los masones o la Biblia? ¿Quién enseña eso? Bueno, ¿qué era este hombre? Pertenece a una sociedad secreta, tenía un club psíquico y no solo eso, él odia el texto recibido.
y escupe sobre la expiación. Es como un templario. Eso es escupir en la cruz. Ciertamente nada puede ser más antibíblico que la limitación moderna de Cristo cargando nuestros pecados y sufrimientos hasta su muerte, pero de hecho ese es solo un aspecto de una herejía casi universal. Muy bien, estas son las personas que tienen o que han creado el documento en que se basan las Biblias modernas. ¿Crees que son dignas de confianza? No lo creo. Hay otra carta de Hort al reverendo Davis. Ningún ser racional duda de la necesidad de una Biblia revisada y las objeciones prácticas populares son inútiles. Sin embargo, tengo un sentimiento cada vez mayor a favor de la demora. Él estaba teniendo problemas porque los británicos todavía conocían sus Biblias. Por supuesto, ninguna revisión puede ser definitiva y sería absurdo esperar la perfección, pero la crítica tanto de los testamentos en el texto como de la interpretación me parece que ahora mismo se encuentra en este estado caótico. En Alemania apenas si lo hace, menos en Inglaterra, que los resultados de la revisión inmediata serían particularmente insatisfactorios. Oh, los británicos conocían sus Biblias. Este fue un problema. Tenemos que tener cuidado y ser astutos con lo que vamos a hacer. Luego dice, bueno, primero leamos lo que dice aquí. Por supuesto, es cierto que solo podemos conocer a Dios a través de formas humanas, pero luego creo que la Biblia se hace eco del lenguaje de Génesis 1:27 y así nos asegura que las formas humanas son formas divinas. Te atrapé, señor Hort. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, somos Dios. Somos Dios. ¿Quién enseña eso? Satanás enseña eso. Ahora escucha esto, 1 de Juan 5, versículo 7, en la King James. Porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué hace eso de Jesús? Lo hace Dios. Tú buscarás en vano ese versículo en las Biblias modernas. No lo encontrarás en la nueva versión internacional, no lo encontrarás en la versión estándar revisada. Se ha eliminado para que ellos puedan ser Dios. Hort a Westcott. Durante muchos años he estado persuadido de que el culto a María y el culto a Jesús tienen mucho en común en sus causas y en sus resultados. Quizás se pueda decir que toda la cuestión está involucrada en la verdadera idea de mediación, que está casi universalmente corrompida en una o ambas direcciones opuestas. ¡Ja! Entonces, ¿quién puede mediar por ti también? María. ¿Es esa doctrina católica o doctrina bíblica? ¿Qué pasa con el otro hombre? Westcott escribe, he estado tratando de recordar mis impresiones de la Salet. Eso es interesante, la Salet. Hablaremos de la Salet. Capilla Mariana. Ojalá pudiera ver de qué verdad olvidada testigo a la mariolatría y cómo podemos exponer prácticamente la enseñanza de los milagros. Bueno, señor Westcott, así que quiere introducir la mariolatría y hacer menos a Jesús. Westcott al reverendo Benson. Hasta donde pude juzgar, la idea de la Salet era la de Dios revelándose a sí mismo ahora, y no de una forma, sino en muchas. Hort al reverendo Roland, me temo que aún hay más serias diferencias entre nosotros sobre el tema de la autoridad y especialmente la autoridad de la Biblia. Si esta objeción primaria fuera removida y pudiera sentir que nuestras diferencias son solo de grado, todavía bla 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 bla, así que él quiere alejarse de esta idea de que la Biblia está inspirada y los errores y prejuicios que estamos de acuerdo en desear eliminar seguramente pueden ser alcanzados de manera más sana y eficaz mediante esfuerzos individuales de tipo indirecto que mediante un asalto abierto combinado. Aunque creo que la convocatoria no es competente para iniciar tal medida, sin embargo siento que como los tres estamos juntos, sería un error no aprovecharla al máximo, como dice Lightfoot. De hecho, hay una perspectiva muy justa de un buen trabajo si los tres nos mantenemos unidos. Aunque ni con este cuerpo ni con ningún otro cuerpo que pudiera formarse, ahora podría ser posible una revisión textual completa. No podemos cambiar todo ahora, hagámoslo poco a poco.
Nos mantenemos unidos los tres. ¿Existe alguna esperanza de que las lecturas alternativas puedan encontrar un lugar en el margen? Así que a medida que pasamos de una traducción a otra, encuentras algunas en el margen y en la próxima versión, se ha eliminado. Y por lo tanto, la Biblia cambia. Si tomas tu Biblia y vas a la mitad del libro de Hechos, si tomas la nueva versión internacional y vas a la mitad del libro de Hechos y pasas las páginas y miras cuántas palabras hay hasta el final de Apocalipsis, esa es la cantidad de palabras que han quitado de las Biblias modernas. Desde la mitad de Hechos hasta el final de Apocalipsis. Ahora, si el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿cómo voy a hacer eso con tantas palabras eliminadas? Hasta 60,000 han sido quitadas. ¿No deberíamos tener una conferencia antes de la primera reunión para la revisión? Hay muchos puntos en los que es importante que estemos de acuerdo. Las reglas, aunque liberales, son vagas y la interpretación de ellas dependerá de una acción decidida al principio. Es casi imposible juzgar el valor de lo que parecen ser alteraciones insignificantes. Una palabra cambiada en el texto para que la gente ni siquiera se dé cuenta. Alteraciones insignificantes, simplemente leyéndolas una tras otra, tomadas juntas a menudo tienen importantes orientaciones en las que pocos pensarían al principio. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Cambiaremos la Biblia un poco allí y un poco allí. Y si lo tomamos todo junto, bueno, tendremos doctrinas completamente diferentes y esos estúpidos goim ni siquiera se habrán dado cuenta. Eso es lo que está diciendo. Lo veremos mañana. Voy a mostrarles pequeños cambios insignificantes y se sorprenderán de lo que le hicieron a Jesucristo, nuestro Señor. Con suerte se sorprenderán. Recuerden, pequeños cambios insignificantes. La diferencia entre una imagen, digamos, de Rafael y una falsificación de ella se debe a una serie de diferencias triviales. No son interesantes. Hemos resistido con éxito el ser advertidos de un terreno peligroso donde las necesidades de revisión requieren que no se deban eludir. Es difícil dudar del comienzo de un nuevo periodo en la historia de la Iglesia. Hasta ahora, los objetores enojados tienen motivos para su asombro. Estas personas son sutiles. Balfour era miembro de los apóstoles de Hort y presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica, como dije. Era primer ministro de Inglaterra y escribió el primer borrador de la Liga de Naciones. O era al menos en parte responsable de eso. Así que estos eran individuos de alto vuelo. Veamos este interesante extracto del libro ¿Qué Biblia? De David Fuller. Hort escribe al reverendo Roland Williams el 21 de octubre de 1858. Además, estoy de acuerdo con ellos, los autores de ensayos y reseñas, al condenar muchas de las principales doctrinas específicas de la teología popular. Los evangélicos me parecen más pervertidos que falsos. Me temo que existen diferencias aún más serias entre nosotros sobre el tema de la autoridad y especialmente la autoridad de la Biblia. Él no cree en la autoridad de la Biblia. Escribe desde Francia. Después de dejar el monasterio, tomamos nuestro rumbo hacia un pequeño oratorio que descubrimos en la cima de una colina vecina. Afortunadamente encontramos la puerta abierta y estaba esta piedad del tamaño de la vida, es decir, una virgen y el Cristo muerto. Si hubiera estado solo me habría arrodillado allí durante horas. Este es un católico romano hablando, este no es un protestante. Si él no fuera un jesuita me quitaría el sombrero. Westcott escribe al arzobispo de Canterbury sobre la crítica del Antiguo Testamento. Nadie ahora supongo que sostiene que los primeros 3 capítulos de Génesis dan una historia literal. Nunca pude entender cómo alguien que los leyera con los ojos abiertos pudiera pensar que sí. Ellos no creyeron en nada, y estos son los mejores manuscritos del mundo. ¿Lo creen? Me inclino a pensar que nunca existió un estado como el Edén, y que la caída de Adán no difirió en ningún grado de la caída de cada uno de sus descendientes. No hubo caída. Esta es una enseñanza ocultista. Hort escribe, la visión puramente católica parece estar más cerca y es más probable que conduzca a la verdad que la evangélica. Así que Roma tiene razón, la otra está equivocada.
Hort escribe a Westcott: recuerdo que te sorprendí a ti y a Lightfoot no hace mucho al exponer la creencia de que el protestantismo es solo un paréntesis y temporal. Nos desharemos de él, está en el camino y es una interferencia nauseabunda por el momento. Así que hemos visto, en primer lugar, cuando miramos la historia de dónde provienen estos manuscritos, que los manuscritos tienen 3 corrientes. 2 de ellas son familiares. Solo hay 2 corrientes basadas en muy pocos manuscritos que conducen a estos cambios, corrompidos probablemente por Orígenes y continuados por Eusebio. Luego estas personas recogen estos textos y dicen: estos son los manuscritos más antiguos, por lo tanto son los mejores, y basaremos las nuevas traducciones en estos manuscritos, y desecharemos el texto recibido. Deuteronomio 11:16 dice: guardaos pues que vuestro corazón no sea engañado, y os apartéis y serváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te escuchan. ¿Qué pasaría si los textos fueran cambiados, que ya no pudieras más apoyar tus doctrinas? ¿Qué harías entonces? ¿Sabías que la doctrina del estado de los muertos no se puede apoyar adecuadamente con los nuevos manuscritos? ¿Sabes que la divinidad de Cristo es un problema? Porque una coma aquí y un pequeño cambio allá y algo allá cambia la imagen completa. ¿Sabes que Jesús resulta ser el mentiroso y el otro resulta ser más veraz? Si lo lees en los nuevos manuscritos. Es bastante interesante. Te invito a que vengas mañana y escuches. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medrando falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si Jesús no lo es todo y todo en nuestras vidas, entonces no tenemos nada. Si Jesús no es Dios, no tenemos nada que esperar. Lo mejor que podríamos esperar es un ciclo constante de reencarnación en un mundo miserable, ahora como humano, ahora como animal, tal vez como una hoja para ser devorada por una vaca, una existencia bastante miserable en lo que a mí respecta. Pero si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él ha pagado el precio por mis pecados, tengo una salida, tengo una solución al problema que estoy enfrentando en primer lugar. Y tengo una respuesta a todas mis preguntas internas, porque sé de dónde vengo. Yo vengo de un origen noble. Sé por qué estoy en el estado en el que estoy. He caído a causa del pecado y tengo una necesidad de redención que solo puedo encontrar en aquel que me hizo en primer lugar. Y esta es la doctrina que está bajo ataque. Se supone que el darwinismo gobierna en lugar de la creación. Como hemos visto, esto es lo que estas personas creen, que la expiación debe ser eliminada para que Jesús no cumpla más ese papel. Y el Zoroastro y Osiris deben convertirse en su igual. De hecho, yo debo convertirme en su igual, porque yo soy tan bueno como Él, también soy divino. Eso afirman ellos. O lo uno es cierto o lo otro. Y luego tenemos que hacer otra pregunta. ¿Por qué Roma en estos días está en silencio sobre la Biblia, pero aún delira y elogia el texto recibido? ¿Por qué es atacado en todas partes, en todas las facultades de teología? ¿Por qué dicen en las facultades de teología que el peor texto del mundo es el texto recibido? Tíralo a un lado, aquí hay algo mejor para ti. Vengan y vean mañana por ustedes mismos. Gracias.